Bienvenidos al análisis económico de hoy, viernes 14 de agosto, en Geopolítica Diaria. Ayer por la tarde, ya con el mercado americano abierto, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicó el índice de precios a la producción de julio, y el dato terminó dividiendo la lectura del mercado en dos mitades bien distintas. En la superficie, la inflación mayorista se mantuvo prácticamente plana frente al mes anterior, por debajo de lo que esperaban los analistas, una sorpresa que en un primer momento fue recibida como una señal más de que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene menos motivos para subir tipos en septiembre. Pero debajo de esa superficie, el desglose del informe mostró una aceleración notable en los precios de determinados servicios, impulsada sobre todo por una fuerte subida en las comisiones de gestión de carteras, un detalle que los responsables de política monetaria seguirán de cerca porque alimenta directamente la medida de inflación que más vigila la Reserva Federal, publicada a finales de mes. El indicador general no mostró variación mensual, frente a un incremento de 2 décimas que anticipaba el consenso, y se situó en torno a 4,7% en tasa interanual, según el propio organismo estadístico. La parte subyacente, la que excluye alimentos y energía, avanzó 2 décimas en el mes, un ritmo moderado. Sin embargo, la medida más estrecha que además excluye los márgenes comerciales repuntó 4 décimas, cuadruplicando el ritmo de junio, arrastrada por ese salto en las comisiones financieras. El mismo jueves se conoció otro dato relevante para el mercado laboral estadounidense, ya que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron hasta las 209.000 peticiones, por encima de las 202.000 que esperaba el consenso, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La combinación de ambos datos reforzó la idea de que la economía estadounidense se enfría de forma gradual, y el mercado de futuros de tipos redujo la probabilidad implícita de una subida en septiembre hasta aproximadamente un 32%, frente al 44% con el que cerraba la sesión anterior tras el dato de inflación al consumo conocido la última jornada. No todos los responsables de la Reserva Federal comparten esa lectura más tranquila. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland insistió el jueves en que resulta fundamental subir los tipos cuanto antes para contener la inflación, una posición que sigue chocando con la que reflejan actualmente los mercados de futuros. Esa combinación de datos impulsó a Wall Street a otra jornada de máximos. El índice ampliado Standard & Poor's 500 cerró con un avance de 4 décimas, en torno a los 7.780 puntos, un nuevo récord de cierre tras tocar en el intradía su nivel más alto de la historia. El Nasdaq Composite subió 6 décimas, apoyado de nuevo en la tecnología, mientras que el Dow Jones se quedó rezagado, lastrado por el desplome de en torno a un 9% de Cisco Systems, que pese a anotar ingresos y beneficios récord decepcionó al mercado con unas previsiones que no alcanzaron las elevadas expectativas de los inversores. En semiconductores, Applied Materials presentó tras el cierre resultados trimestrales récord, con un crecimiento de ingresos cercano al 25% interanual y un beneficio ajustado que superó lo previsto, impulsado por la demanda de equipos para memoria avanzada y para chips vinculados a inteligencia artificial. La compañía además elevó su previsión de ingresos para el próximo trimestre por encima de lo esperado, un mensaje que llega 2 semanas antes de que Nvidia presente sus propias cuentas y sirva de nueva referencia. Para todo el sector, esa misma demanda ligada a la inteligencia artificial contrasta con las señales que llegan desde la energía, donde la preocupación no es de exceso de gasto sino de exceso de oferta. El petróleo se mantuvo relativamente estable tras el retroceso de más de 2% de la sesión anterior, con el barril Brent cerca de los $87 y el West Texas Intermediate en torno a los $81. Tanto la Agencia Internacional de la Energía como la Organización de Países Exportadores de Petróleo revisaron a la baja sus previsiones de demanda mundial para este año, la cuarta rebaja consecutiva del cartel, en un contexto de oferta creciente pese a las tensiones geopolíticas. ¿Por qué esas tensiones siguen sin resolverse? En el estrecho de Hormuz continúan los ataques a petroleros mientras Irán y Omán avanzan en un esquema conjunto de tráfico marítimo que, de momento, no incluye un acuerdo más amplio con Estados Unidos, y en el Mar Rojo los hutíes yemeníes, respaldados por Irán, reivindicaron esta semana un nuevo ataque contra un petrolero saudí. El oro, por su parte, se mantiene por encima de los $4.400 la onza, cerca de sus máximos de los últimos 2 meses, sostenido tanto por la menor probabilidad de una subida de tipos como por la demanda de refugio ante la incertidumbre en Oriente Medio.
En divisas, la atención sigue puesta en el yen japonés, que cotiza en torno a las 159 unidades por dólar, cerca de la barrera de las 160 que a finales de julio desencadenó la intervención conjunta entre el Tesoro estadounidense y el Banco de Japón, la primera de ese tipo en casi 3 décadas. El diferencial de tipos entre ambos países sigue alimentando el atractivo de financiarse en yenes para invertir en activos estadounidenses, y el mercado vigila si el Banco de Japón adelanta su próxima subida de tipos, esperada para el otoño. En Europa, el IBEX 35 no logró aprovechar el buen tono de Wall Street y cerró la sesión anterior con un retroceso de menos de 2 décimas, perdiendo el nivel de los 20.200 puntos tras haber llegado a superar los 20.300 durante la jornada, en una sesión marcada más por la toma de beneficios que por noticias macroeconómicas propias del continente. En el terreno corporativo, SpaceX superó esta semana su primera gran prueba como empresa cotizada. El vencimiento del periodo de bloqueo que impedía a los primeros inversores vender sus acciones, uno de los momentos que más preocupaba al mercado desde su debut en bolsa, no provocó la oleada de ventas que se temía, y el valor acumula un repunte cercano al 40% en lo que va de agosto, acercándose de nuevo al precio de su primer día de cotización. Queda por delante un nuevo tramo de liberación de acciones previsto para el 20 de agosto, que el mercado vigilará como próxima prueba de fuego. En el sector farmacéutico, la posible fusión entre AstraZeneca y Bristol Myers Squibb sigue sin confirmarse ni descartarse de forma oficial, una situación que se mantiene sin novedades desde hace ya varios días. La sesión de hoy deja una economía global que respira algo mejor en el frente de los precios, pero que arrastra dos frentes que ningún dato aislado puede cerrar por sí solo. Por un lado, el pulso entre Irán y Estados Unidos por el control efectivo de una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Por otro, la duda de si la moderación de la inflación mayorista es una tendencia sólida o una tregua temporal antes de que los costes terminen trasladándose a los consumidores. Antes de que acabe la sesión de hoy todavía quedan por conocerse las ventas minoristas de julio en Estados Unidos y la lectura preliminar de agosto de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, dos referencias que pueden mover de nuevo las expectativas sobre la Reserva Federal antes del fin de semana. La próxima cita relevante llega la semana que viene con las actas de la última reunión de la Reserva Federal, y a finales de mes con los resultados de Nvidia, que coincidirán con la publicación de la medida de inflación preferida por el Banco Central estadounidense. Todo ello desemboca en la reunión de la Reserva Federal de mediados de septiembre, convertida ya en el verdadero horizonte que descuenta todo el mercado. Hasta aquí el análisis económico de hoy. Gracias por acompañarnos una sesión más. Si el programa os resulta útil, os invitamos a seguir el canal, darle a me gusta y compartirlo con quien creáis que le puede interesar. Nos escuchamos mañana en Geopolítica Diaria.